Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 20. Luz a través de las tinieblas. Los principios del trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes del presente concuerdan con los del pasado, y la experiencia de la Iglesia en edades primitivas encierra lecciones de gran valor para nuestro propio tiempo. Los hombres son, en manos de Dios, instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar, pero ningún hombre, por muy honrado del cielo, alcanzó jamás a entender plenamente el gran plan de la redención. A menudo la mente de la gente, y hasta de los siervos de Dios, está tan cegada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, que sólo son capaces de captar parcialmente las grandes cosas que Dios se ha revelado en su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino a Emaús y, comenzando desde Moisés y todos los profetas, les iba interpretando en todas las Escrituras las cosas referentes a él mismo. El corazón de los discípulos se conmovió. Su fe se reavivó. Fueron reengendrados para una esperanza viva, aún antes que Jesús se revelase a ellos. El propósito de Cristo era iluminar su entendimiento y fundar su fe en la segura palabra profética. La obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento es la que se anuncia en el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Los que proclamaron esta advertencia dieron el mensaje correcto en el tiempo correcto, pero así como los primitivos discípulos declararan el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, basándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico, así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje basados en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin echar de ver que en Apocalipsis 14 aún había otros mensajes que también debían ser proclamados antes del advenimiento del Señor. Así como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al evento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos hubo una aceptación de, o mejor dicho, una adhesión a, errores populares que cegaron la mente a la verdad. Ambas clases cumplieron la voluntad de Dios de proclamar el mensaje que Él deseaba que se dijese, y ambas, debido a su mala interpretación del mensaje, sufrieron chascos. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente, y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la Iglesia. Además, si bien el chasco era el resultado de su propia interpretación errónea del mensaje que daban, sería trastocado para bien.
Esta prueba revelaría la fortaleza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría, como sólo tal experiencia podía hacerlo, el peligro de aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres en lugar de dejar a la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad y el dolor resultantes de su error producirían en los hijos de la fe la corrección necesaria. Los inducirían a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Aprenderían a examinar más cuidadosamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Escrituras, por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano. Merced a tan bendita experiencia, aprenderían que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que todas sus sendas son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Pues hasta aquí el resumen del capítulo 20, Luz a través de las tinieblas. Como veis, ha sido un resumen bastante corto. Realmente todo lo que acabo de narrar es lo que yo tenía subrayado en el libro. Y bueno, hay muchos más detalles en el capítulo. Yo os animo a que lo leáis, lo estudiáis, porque yo he querido subrayar pues un poco el resumen de lo que quería transmitir este capítulo. Realmente el paralelismo entre el mensaje que tenían que dar los discípulos de Jesús y el mensaje que tenía que dar Miller y sus colaboradores a través del estudio de la palabra, y que finalmente pues de alguna forma ambos acabaron chasqueados, pero el resultado no fue digamos negativo en el fondo por digamos la conclusión a la que hemos llegado al final del todo, ¿no? Dios quería revelar quién era el pueblo fiel y verdadero y quiénes no estarían dispuestos a seguirle a pesar de lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Así que sin más, vamos a ir con el resumen del capítulo 21 y bueno, os daréis cuenta según lo vais escuchando, ¿vale? Cuando escuchéis los dos juntos, escucharéis el por qué, os daréis cuenta del por qué he querido unir estos dos capítulos, ¿no? Tienen mucho que ver, hay un mensaje muy profundo, especialmente en este capítulo 21, así que estad muy atentos, ¿vale? Porque hay mensajes que son realmente importantes también ahora para nuestro tiempo. Capítulo 21. Un gran despertar religioso. En la profecía del primer mensaje angélico de Apocalipsis 14 se predice un gran despertar religioso bajo la proclamación de la pronta venida de Cristo. El apóstol Pablo dijo: ese día no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. El hombre de pecado, que también es llamado el misterio de la iniquidad, el hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha se debía proclamar el mensaje de la segunda venida de Cristo. En 1821, 3 años después que Miller expusiera las profecías que fijaban el tiempo del juicio, el doctor Joseph Wolf, el misionero universal, empezó a proclamar la pronta venida del Señor. Al aceptar la gran verdad del primer advenimiento de Cristo como varón de dolores, experimentado en quebranto, Wolf vio que las profecías presentan con igual claridad su segundo advenimiento en poder y gloria. Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en pocos años de diferencia del señalado por Miller. A los que se basaban en el versículo del día y la hora nadie sabe, para afirmar que nadie puede saber nada respecto a lo cercano del advenimiento, Wolf les refutaba lo siguiente: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que conociéramos al menos la proximidad de su venida, así como se sabe de la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? ¿No conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer a Daniel el profeta, sino también a entenderlo? Y es precisamente en Daniel
donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrían de aquí para allá. Esta expresión hebraica, de aquí para allá, significa observar y pensar en el tiempo, y que el conocimiento respecto a este tiempo sería aumentado. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no se sabría, sino que nadie sabría ni el día ni la hora exactos. Dice que se sabría lo suficiente por medio de las señales de los tiempos para inducirnos a prepararnos para su venida, así como Noé preparó el arca. Gaussen, uno de los predicadores más distinguidos y amados en idioma francés, publicó sus lecciones con la esperanza de promover el estudio de los libros proféticos en las iglesias de habla francesa. Gaussen decía: publicar las lecciones dadas a los niños equivale a decir a los adultos, quienes tan a menudo descuidan la lectura de dichos libros con el pretexto de que son oscuros, cómo pueden ser oscuros si sus niños los entienden. Y agregaba: tenía un gran deseo, en cuanto fuese posible, de popularizar el conocimiento de las profecías entre nuestros rebaños. En realidad, no hay estudio que parezca responder mejor a las necesidades de la época. Por medio de él debemos prepararnos para la tribulación cercana y velar por y esperar a Jesucristo. El mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia, pero el clero de la Iglesia oficial se opuso al movimiento. En muchos lugares donde los predicadores de la pronta venida del Señor fueron así silenciados, plugo a Dios enviar el mensaje de modo milagroso por intermedio de niños pequeños. Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselo y se les permitió hablar sin molestarlos. Sin embargo, cuando estaban ante la gente, era evidente que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales. Su tono y sus ademanes cambiaban, daban la advertencia del juicio con solemne poder y empleaban las palabras de las Escrituras: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Reprobaban los pecados de la gente, condenaban no solo la inmoralidad y el vicio, sino que también reprendían la mundanalidad y la apostasía. La gente oía temblando. El espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Muchos eran inducidos a investigar las Escrituras con un nuevo y profundo interés. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los verdaderos centinelas, quienes soportaban voluntariamente trabajos, privaciones y sufrimientos con el fin de invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. Nadie sabe el día ni la hora, era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los que estaban esperando al Señor dieron una clara y armoniosa explicación de este texto y resultó claramente refutado el uso equivocado que hacían de él sus oponentes. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y dijo: cuando viereis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. No se debe usar un dicho del Salvador para destruir otro. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se nos requiere que sepamos cuándo está cerca. Además, se nos enseña que menospreciar su advertencia y negarse a averiguar cuán cercana está su venida será tan fatal para nosotros como lo fue para los que al vivir en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Y la parábola del mismo capítulo que contrasta al siervo fiel y al infiel y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida, y a los que la nieguen. Dice: velad pues, y añade: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las Escrituras. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Con el fin de conservar sus puestos en las iglesias, algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza.
No pocos fueron excluidos de la comunión de la Iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Muchos se dejaron descarriar por esposos, esposas, padres o hijos, y se les hizo creer que era pecado siquiera prestar oídos a las herejías enseñadas por los adventistas. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para escudriñar el corazón y la misma fe ferviente y decidida. Hay demasiada poca oración, escasea una real convicción de pecado y la falta de una fe viviente deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano ocultó un error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Pasó el tiempo de expectativa y Cristo no apareció para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe y amor sinceros experimentaron un amargo chasco. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el evento esperado no ocurrió, esas personas declararon que no estaban chasqueadas. Jamás habían creído que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el pesar de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los probados y fieles, aunque chasqueados. Si se hubiese podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, se habría visto a los ángeles que se acercaban a esas almas firmes y las protegían de los dardos de Satanás.